Hola, qué bueno que sigas con nosotros. En esta clase revisaremos que existen algunas prácticas recomendables que puedes seguir para hacer el análisis descriptivo. Primero, existen varias soluciones de informes ya diseñados en Excel o Python. Algunos están hechos a la medida, pero por supuesto es importante que lo adaptes a tus necesidades. En segundo lugar, el crear informes, céntrate en las métricas claves. A veces los usuarios intentan incluir demasiados segmentos o variables predominantes en el análisis y eso diluye el análisis. Puede ocurrir que en un tercer lugar, para los dashboards, céntrate en las métricas claves. Si agregas demasiados números al tablero o los desordenas, vas a tener un problema con la información. Entonces, hoy lo que vamos a hacer es mirar cómo aplicamos esas mejores prácticas en Excel y en Python. Ahora vamos a hacer el ejercicio en Excel. Entonces, lo que vamos a hacer es, si recuerdas, estábamos trabajando con esta hoja que teníamos la información a nivel mundial. Entonces, lo que vas a hacer es seleccionar la fuente de datos que ya tenemos. Para ello, vamos a insertar un gráfico dinámico y una tabla dinámica. Aquí lo que estamos haciendo es la conexión con los datos que ya teníamos. Entonces, si recuerdas, son los datos de la unión de toda la información que habíamos recolectado de los diferentes países. Entonces, vamos a seleccionar algunas medidas importantes acá. Entonces, vamos a seleccionar la región, la vamos a colocar acá en las filas. Vamos a seleccionar la población, que es la que nos va a dar la información. Si ves, tiene la información de la población. Vamos a tener la información de la referencia del año en el cual se está haciendo estos datos y vamos a seleccionar el tipo de datos que tenemos. Entonces, como ves acá, ya se va construyendo la información en esta tabla y en esta visual que ya nos muestra la gráfica por países. Entonces, acá ya tiene la información por países y puedes hacer modificaciones a esta tabla. Entonces, para hacer esas modificaciones, puedes seleccionar, por ejemplo, queremos ver los países, pero por cada uno de los años. Entonces, lo que tenemos acá ya es la información histórica de todos los años para la información de los datos de población. Entonces, esto ya lo podemos cambiar también a un tipo de gráfico. Por ejemplo, acá están barras y vamos a cambiarlo a un gráfico de tipo líneas, por ejemplo, que nos permite ver mejor los años. Entonces, si ves acá, ya tenemos los datos. Pero mira que hay algo interesante, algo que pasó acá. Tenemos un dato atípico, un dato extraño. Este punto que está acá en la gráfica, ¿qué año es? 2020. ¿Por qué pudo haber sucedido? Porque tienes información, datos históricos y datos proyectados hacia adelante del 2020. Entonces, seguramente lo que sucede acá es que tenemos en el mismo 2020 dos datos que nos están sumando y por eso tenemos esto. Entonces, eso es un tipo de ajustes que cuando ves la información en gráficos puedes entender que tienes que hacer limpieza adicional a tu información. Entonces, ahora vamos a hacer el mismo ejemplo, pero en Python. Entonces, vamos a pasarnos a nuestro libro de Jupyter. Si recuerdas, hicimos una conexión con los datos de COVID de nuestra clase anterior y lo que vamos a hacer ahora es crear un gráfico especial que podemos hacer en Python. Entonces, aquí tenemos nuestra hoja con cada una de las instrucciones que nos van a servir. Revisemos rápidamente nuestros datos con la opción Head. Entonces, acá estamos viendo que tenemos la información por países, tenemos la información por continentes de cada uno de los datos del COVID. Entonces, vamos a crear este gráfico que se llama BuzzPlot. Este gráfico nos permite ver las estadísticas en resumen, si recuerdas que lo estuvimos revisando en unas clases anteriores. En este caso estamos mirándolo por continentes y nos está dando las estadísticas de cómo están distribuidas, en este caso, las muertes. Entonces, como ves acá, por ejemplo, Norteamérica tiene mayor número de incidencia de mortalidad que otras regiones del mundo, como Europa o como Asia. Estos son el tipo de gráficos que rápidamente con estas instrucciones puedes crear usando Python. En nuestra clase final del módulo nos concentraremos en aplicar el análisis descriptivo para describir nuestros datos del COVID-19.